Buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Y hoy día vamos a disertar sobre la columna vertebral. Los integrantes son Benjamín Solís, Matías Vergara, Benjamín González, Víctor González, Catherine Contanzo, Cristóbal Arias y Valentina Rifo. Una radiografía es una imagen médica obtenida mediante el uso de radiación ionizante, como los rayos X. Se utiliza para visualizar estructuras internas del cuerpo humano, como los huesos, órganos y tejidos blandos. El procedimiento de radiografía implica que el paciente se coloque entre una fuente de radiación y un detector o un sensor. Y esta radiación pasa a través del cuerpo y se absorbe de manera diferente según la densidad de los tejidos que atraviesa. Los huesos, por ejemplo, absorben más radiación y aparecen de color blanco en la imagen, mientras que los tejidos blandos absorben menos radiación y se ven de color gris. Estas son una herramienta de diagnóstico comúnmente utilizada en medicina. Los médicos pueden analizar las imágenes radiográficas para detectar fracturas óseas, identificar signos de enfermedades, observar la ubicación de dispositivos médicos, evaluar la presencia de tumores y detectar obstrucciones en el sistema digestivo, entre otras aplicaciones. Es importante también tener en cuenta que la radiografía utiliza radiación ionizante, lo que implica ciertos riesgos asociados a la exposición de la radiación. Sin embargo, los beneficios de obtener información diagnóstica precisa suelen superar los riesgos, especialmente cuando se aplican las dosis adecuadas y se toman las precauciones necesarias para minimizar la expresión. En grandes características tenemos que la columna vertebral, también conocida como espina dorsal, es una estructura ósea que se extiende a lo largo de la línea media posterior del cuerpo humano. Es una parte fundamental del esqueleto y proporciona soporte, protección y movilidad al cuerpo. La columna vertebral está compuesta por una serie de huesos llamados vértebras que están apiladas una encima de la otra. En un adulto promedio hay 33 o 34 vértebras, pero solamente las primeras 24 están articuladas y son móviles. Las vértebras se dividen en 5 regiones principales. Tenemos la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región del coxis. Esta también tiene curvaturas naturales que le dan una forma característica. Estas curvaturas incluyen una lordosis cervical, una cifosis torácica y una lordosis lumbar. Estas curvaturas ayudan a distribuir las fuerzas y proporcionar equilibrio y flexibilidad a la columna vertebral. Las vértebras cervicales tienen características distintivas, como por ejemplo, tienen un agujero vertebral más grande en comparación con las otras vértebras, que serían de las otras regiones de la columna vertebral, debido a la cantidad de nervios que emergen y también la función de movilidad, como también la función de protección que presentan. Otra característica es que tienen apófisis transversas que se proyectan lateralmente y apófisis espinosas que son de carácter corto y como también bifurcado. Aquí podemos observar en la primera porción de la columna cervical, situándonos en la primera vértebra, que sería el atlas. Se encuentra justo debajo del cráneo y articulando con el hueso occipital, que en conjunto tienen la función de soporte y permitir los movimientos conocidos como flexión, extensión, inclinación lateral y rotación de la cabeza. Para después pasar a la otra vértebra, conocida como axis, que es una vértebra irregular de la porción cervical. Esta vértebra es especial debido a que a su apófisis tiene una eminencia llamada diente o odontoide, que tiene una función muy importante, que es la de complementarse con la primera vértebra conocida como atlas y permitir la rotación de la cabeza en un cierto rango. Las vértebras cervicales restantes serían de C3 a C7, recordando que C7 sería una vértebra irregular debido a su apófisis. Recordemos también anatómicamente que esta región está constituida por nervios de carácter cervical y que estos se originan en la médula espinal. Estos nervios tienen diversas funciones, incluyendo el control motor de los músculos del cuello y los miembros superiores, como también la sensibilidad cutánea de la región cervical y las extremidades superiores, así como la inervación autónoma de estructuras como la glándula salival, por ejemplo.
Además, los nervios cervicales están implicados en la generación de reflejos involuntarios, como sería el nervio frénico, que se encuentra en la vértebra C3 a C5, en la apófisis transversa de estas mismas vértebras. El nervio cervical transverso, que se encuentra en la C2 y C3, entre otros tipos de nervios. Dichos nervios tienen distintas funciones. Una de las más generales sería el control motor, que permite la locomoción del esqueleto, la sensibilidad cutánea, que aportaría en la información sensorial, y la inervación autónoma, como por ejemplo la producción de salida, antes ya mencionada, y los reflejos, que ya conocemos que sería la función de generar reflejos involuntarios. A continuación, podemos identificar otras características de este nivel cervical. Podemos encontrar una variedad de músculos cuyas funciones igual son variadas. De manera general, estos músculos permiten una amplia variedad de movimientos del cuello, aportan en estabilizar la columna cervical, la postura y en la protección de la columna vertebral. La columna cervical presenta una curvatura natural conocida como lordosis cervical. Esta curvatura se forma por la concavidad posterior de las vértebras cervicales y es importante para mantener el equilibrio de la cabeza y el cuello. Cada vértebra se compone de discos intervertebrales que se encuentran entre medio de los cuerpos vertebrales. Estos discos tienen una función de amortiguación de la carga generada en los movimientos. Ayuda a que la columna sea más flexible y pueda tener una óptima movilidad, protegiendo las vértebras y también favorece en que no se desgasten las articulaciones que se componen esta porción. Algunas de estas articulaciones son como la articulación atlanto-occipital, que se encuentra entre el atlas y el hueso occipital y permite la flexión y extensión del cuello. También encontramos la atlantoaxial, que se conforma por el atlas y el axis. En dichas vértebras se encuentra esta articulación que permite realizar un cierto rango de rotación. También podemos encontrar las articulaciones uncovertebrales, que se pueden encontrar a nivel de la tercera vértebra cervical hasta la C7. Permite la inclinación lateral y a mantener las vértebras estabilizadas. Las articulaciones intervertebrales se pueden encontrar desde la vértebra cervical 2 hasta la 7, y estas articulaciones permiten una amplia gama de movimientos del cuello, incluyendo flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Además de estas articulaciones, encontramos ligamentos, como por ejemplo el ligamento longitudinal anterior. Este ligamento es fuerte y amplio y se puede encontrar en la parte anterior de la columna vertebral. Se extiende a lo largo de la columna cervical y ayuda a mantener las vértebras unidas. También podemos encontrar el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento también es fuerte y amplio y se encuentra en la parte posterior de la columna vertebral. También se extiende a lo largo de la columna vertebral cervical y ayuda a mantener las vértebras unidas. También podemos encontrar el ligamento interespinoso, que son ligamentos cortos que se encuentran entre la apófisis espinosa de las vértebras adyacentes. Ayudan a limitar la flexión excesiva de la columna cervical. También encontramos los ligamentos amarillos, que son ligamentos elásticos que se encuentran en la parte posterior de la columna vertebral, justo dentro del canal espinal. Conectan las láminas de las vértebras adyacentes y ayudan a mantener la estabilidad de la columna cervical. Y por último, podemos encontrar los ligamentos capsulares. Estos ligamentos son fibrosos, rodean las articulaciones facetarias, que son las articulaciones entre las apófisis articulares de las vértebras adyacentes, y estos ligamentos contribuyen a la estabilidad de las articulaciones y limitan el movimiento excesivo. Vértebras torácicas. En esta imagen podemos observar que son 12 vértebras torácicas, la cual la T1 es una vértebra típica y la T9 hasta la T12 también son vértebras típicas. Podemos observar que están articuladas a través de un disco intervertebral, que es este, son estos, y también podemos observar que poseen sus procesos transversos y sus procesos espinosos. Además podemos observar que estas vértebras articulan con las costillas, y lo cual tenemos 12 costillas en total,
7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Estas costillas articulan con el esternón a través de los ligamentos costales. También podemos ver que las costillas y el esternón protegen lo que es los órganos torácicos, por ejemplo, los pulmones y el corazón. También podemos observar que las vértebras torácicas cumplen la función de proteger a la médula espinal con sus nervios que emergen de ella. También como sostener el peso del cuerpo y para la movilidad del cuerpo, por decirlo así, de la columna. En este caso podemos ver una radiografía lumbar. Tenemos una radiografía de vista lateral izquierda que muestra las vértebras del L1 al L5, pero en este caso también podemos observar vértebras torácicas, que sería la T11 y la T12. Podemos ver el sacro, que son sus 5 huesos fundidos y 4 huesos fundidos en el caso del coxis. En la radiografía podemos observar los discos intervertebrales, la cara intervertebral, su epífisis anular y su cuerpo vertebral. La cara intervertebral, también podemos ver la base, el promontorio, la cara pelviana y las líneas transversales. También por la parte más posterior podemos encontrar el arco vertebral, el proceso espinoso, conducto sacro, cresta sacra media, el hueso sacro y el vértice. En la irrigación de la zona encontramos las arterias lumbares, las arterias segmentarias, la arteria iliolumbar, las arterias sacras laterales, que estos vasos sanguíneos proporcionan la irrigación necesaria para mantener el suministro de sangre y oxígeno a los tejidos de la columna lumbar. En el drenaje venoso y linfático de esta zona encontramos en su drenaje venoso la vena cava inferior y las venas radiculares. Y en el caso de su drenaje linfático encontramos los ganglios linfáticos lumbares, los vasos linfáticos lumbares. El drenaje venoso y linfático de la columna lumbar es fundamental para eliminar los productos de desecho, las toxinas, las sustancias no deseadas de la región lumbar, así como para mantener el equilibrio del fluido en el cuerpo. En sus inervaciones encontramos la inervación motora, que serían los nervios espinales lumbares que envían ramas motoras que inervan los músculos de la región lumbar y los músculos de las extremidades inferiores. Estos nervios controlan los movimientos de la función muscular en la región lumbar, que serían de las caderas, los muslos, las piernas y los pies. Y en su inervación sensitiva encontramos los nervios espinales lumbares, que también envían ramas sensitivas que proporcionan sensibilidad a diferentes áreas de la piel, en la región lumbar y en las extremidades inferiores. Estas ramas sensitivas transmiten la información sensorial, como el tacto, la temperatura, el dolor desde estas áreas hasta la médula espinal y el cerebro. El hueso sacro es un hueso triangular y robusto que se encuentra en la base de la columna vertebral. Está compuesto por 5 vértebras fusionadas entre sí, y de S1 a S5, y presenta una base ancha y una parte inferior estrecha que se articula con el coxis. Tiene una superficie anterior lisa y cóncava, mientras que la superficie posterior muestra una cresta mediana ilíaca y un agujero sacro, o también conocido como forámenes sacrales. Las superficies laterales articulan con las alas ilíacas de la pelvis. El hueso sacro proporciona estabilidad a la pelvis, como también protege los nervios sacros que se originan en la médula espinal. También este presenta forámenes sacrales que se pueden visualizar desde una vista anterior y posterior.
Las vértebras coxígeas son 4 estructuras ubicadas en la parte inferior de la columna vertebral, justo debajo del sacro. El coxis desempeña varios roles importantes, como lo son el soporte estructural, en el cual el coxis ayuda a proporcionar apoyo a la parte inferior de la columna vertebral y a distribuir el peso corporal cuando estamos sentados. También ayuda a mantener la alineación adecuada de la pelvis. Anclaje muscular y ligamentoso sería otra de las funciones que cumple el coxis. Como varios músculos y ligamentos se conectan al coxis, lo que ayuda a estabilizar la pelvis y brinda soporte a los órganos pélvicos, como el recto y los órganos reproductivos. Otra de las funciones sería la amortiguación. El coxis actúa como cojín natural o una almohadilla cuando nos sentamos, absorbiendo parte del impacto y distribuyendo la presión. Esta función es especialmente importante durante actividades prolongadas en posición sentada, por así decirlo. Otra función sería el punto de inserción. El coxis sirve como punto de inserción para los músculos y los ligamentos que rodean la región pélvica, incluyendo los músculos del suelo pélvico. Estos músculos son esenciales para el control de la vejiga y el recto, así como para la función sexual. A diferencia de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, que tienen cuerpos vertebrales distintos y procesos espinosos prominentes, las vértebras coxígeas son pequeñas, con forma de cuña y carecen de procesos espinosos bien definidos. Su función principal es proporcionar apoyo a estructuras como los músculos y los ligamentos en el área del suelo pélvico. Cabe mencionar que estas vértebras, como las anteriores mencionadas, son huesos irregulares. Y con esto concluimos nuestra presentación. Gracias por su atención.